Un saludo traders y bienvenidos a otra guía de supervivencia. Soy Mariano trayéndoles más información. Hoy vamos a hablar sobre el Comité Federal de Mercados Abiertos, también conocido como FOMC. Esto es algo que permite a los traders ganar potencialmente una gran cantidad de dinero debido a la volatilidad, si tienen una estrategia que favorece la volatilidad. Obviamente, en caso contrario, podría potencialmente perjudicar a alguno de estos traders. De cualquier manera, sin importar cómo ustedes operan el mercado, es importante tenerlo en cuenta porque al final del día no importa si no nos gusta el efecto que causan las noticias de la FOMC en el mercado, de todas formas suceden y mueven el mercado que operamos. Bajar la guardia implica no entender cuándo vendrá o lo que va a hacer alguna de estas noticias en el propio mercado. Hoy vamos a hablar exactamente de qué es la FOMC y todo lo relacionado con ellos. Pero antes de comenzar, por favor asegúrense de hacer clic en el botón me gusta y si aún no lo hicieron, no se olviden de suscribirse al canal. De esta forma me ayudan a mí a continuar trayéndoles más de estos videos. Sin más preámbulos, comenzamos. El FOMC, o el Comité General de Mercado Abierto, es un componente del Banco Central de los Estados Unidos que también se conoce como la Reserva Federal. El FOMC es el responsable de dictar la política monetaria del sistema de la Reserva Federal y controlar las operaciones del mercado abierto. Esto se refiere a que cuando la FOMC compra o vende valores para acelerar o ralentizar la inflación y controlar el crecimiento económico. Son nuestros supervisores. Además, el FOMC supervisa la tasa de interés de la Fed, también conocida como la tasa de los fondos de la Fed. Esta tasa de interés es la tasa que cobran los bancos entre sí por los préstamos a un día, que se conocen como fondos federales. El FOMC también trabaja en conjunto con la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal para controlar la tasa de descuentos y los requisitos de reserva. La tasa de descuento se refiere a la tasa que la Fed cobra a los bancos miembros por pedir prestado de su margen de descuento para mantener los requisitos de la reserva de efectivos del mismo banco. Los requisitos de reserva básicamente hacen referencia a la cantidad total requerida de los fondos que el banco debe mantener todas las noches como porcentaje de los depósitos. La participación del FOMC es dictar la tasa de interés de la Fed. Es importante porque el banco usa estos préstamos para asegurarse de que tengan suficiente capital para cumplir con el requisito de la reserva de la Fed. La política monetaria y la tasa de interés de la Fed se discuten 8 veces al año en las reuniones de la FOMC y las actas de la FOMC de estas reuniones están disponibles para todo el público. La función de las acciones de la FOMC afecta nuestra vida diaria, incluso si no nos damos cuenta. Por un lado, la reunión de la FOMC dicta en gran medida el sentimiento económico, ya que la economía se encuentra en su conjunto. En estas reuniones del FOMC, la Fed siempre explica sus acciones en función del desempeño económico, principalmente en la que se refiere a la inflación y el desempleo. Además, como segundo lugar, la FOMC esencialmente estimula y restringe el crecimiento económico y el empleo. El FOMC aumenta la oferta monetaria bajando la tasa de interés de la Fed y cobrando más bonos del Tesoro, obviamente si esto es necesario. Si la Fed quiere frenar la inflación o si la economía está creciendo demasiado rápido y se está sobrecalentando, el FOMC disminuirá la oferta monetaria aumentando la tasa de interés de la Fed y vendiendo obviamente más bonos. Todas estas acciones, digamos, detrás de escena, cosas que no podemos llegar a ver o imaginar, afectan nuestra vida diaria, más de lo que probablemente nos damos cuenta. Y definitivamente nos afecta como traders, obviamente si estamos operando durante el tiempo en que esta información llega al mercado. Aquí podemos ver cómo son las operaciones del mercado abierto y cómo se ve esta idea monetaria. El Banco Central compra y vende valores y abre el mercado como una forma de implementar la política monetaria. Y vemos
los valores yendo y viniendo e indicando la compra y venta, básicamente. Pero, ¿para qué se utiliza esta herramienta de política monetaria? Bueno, básicamente esto se usa para ayudar a la Fed a promover precios estables y para maximizar el empleo al que, digamos, debe cambiar la oferta de reservas en el sistema bancario, lo que influye en las tasas de interés y la oferta de crédito. En la parte inferior, como podemos ver del gráfico, hay un ejemplo de cómo esto podría funcionar. Por ejemplo, si el FOM quisiera que las tasas de interés disminuyan, como se explica en el lado izquierdo, podemos ver que el comercio está dirigido a participar en operaciones de mercado abierto, incluyendo las compras de valores gubernamentales. Esto inyecta reservas en el sistema bancario y ejerce presión a la baja sobre las tasas de fondos federales y por lo tanto sobre otras tasas de interés que fomentan el endeudamiento. Caso contrario de la política monetaria, si quisiéramos pisar, digamos, el freno y frenar las cosas, básicamente el FOM va a aumentar las tasas de interés y el comercio está dirigido a participar en operaciones de mercado abierto, pero las de venta de valores gubernamentales. Esto lo que va a provocar es que los bancos tengan menos reserva y que puedan prestar menos dinero. Y obviamente van a ejercer, una presión al alza sobre las tasas de fondos federales y otras tasas de interés, lo que luego fomenta el posible ahorro en los mercados. La importancia del FOM es real, ya que es un componente clave del sistema de la Reserva Federal y es completamente responsable de administrar el crecimiento de la oferta monetaria de la economía más grande del mundo. El FOM esencialmente dicta el precio de los bienes en la vida cotidiana al controlar la inflación. Además dicta la liquidación económica y ayuda a contribuir y a proporcionar liquidez en tiempos de crisis. También asegura la integridad del sistema financiero en su esencia. El FOM controla la política monetaria y mantiene completamente a flote el sistema financiero estadounidense. Si no hubiera sido por la FOM dictando la política monetaria, estimulando y rescatando la economía estadounidense durante la crisis financiera como la que estamos pasando ahora mismo, ¿quién sabe dónde estaría la economía hoy en día? Podría ser mucho peor de lo que estamos experimentando actualmente, aunque ustedes no lo crean. A menudo se predice que la recesión en la que estamos actualmente se habría desarrollado mucho más profundamente y habría durado mucho más tiempo si no fuera por la intervención de la FOM. Para septiembre del 2020, cuando se grabó este video, la lista del comité de la FOM es la siguiente. Tenemos al legendario Jerome Powell. Este señor está en la cima de la FOM. Luego tenemos a John Williams y además tenemos a Michael Bowman. Y la lista obviamente sigue porque el comité es muy grande. Pero bueno, básicamente estos nombres son los que, digamos, mencionamos porque seguramente ya están familiarizados o lo hayan escuchado en la televisión en algún momento. Y es porque, digamos, seguramente se produjo alguna noticia de la FOM. Este gráfico muestra la tasa de interés de la Fed desde el año 1954. Las decisiones sobre las tasas de interés de la Fed afectan todo y pueden causar un fenómeno dominó en la economía en general. Desde el gasto hasta el endeudamiento, el desempeño económico y los precios de acciones y bonos. Todas estas cosas se ven afectadas. Cuando la Fed decide reducir las tasas de interés, lo hace para estimular el crecimiento de la economía. Estas tasas de interés más bajas fomentan el endeudamiento y la inversión, dado a que pueden llegar a pedir dinero prestado porque está más barato. Básicamente más personas pueden pedir dinero prestado. Cuando es más barato pedir dinero, obviamente, porque esto, digamos, para los consumidores como las empresas están dispuestos a gastar más e invertir más. Como resultado, en tiempos de tasas de interés bajas, las acciones suelen subir. Sin embargo, cuando las tasas son demasiado bajas durante demasiado tiempo, el crecimiento puede volverse excesivo y sobrecalentarse, lo que luego provoca una inflación poco saludable. Cuando hay inflación, los bienes cotidianos se vuelven demasiado caros y el poder adquisitivo se reduce.
Este tipo de crecimiento simplemente no es sostenible y por lo tanto la Fed necesita aumentar las tasas de interés para frenar esta inflación y ralentizar el crecimiento a un nivel sostenible. A menudo, cuando la Fed sube las tasas de interés, las acciones no funcionan bien durante, determinado tiempo y los consumidores y empresas suelen ser más conservadores desde un punto de vista fiscal. Hace muy poco el presidente Powell redobló la política monetaria actual y se comprometió a mantener las tasas de interés bajas durante algunos años para estimular y respaldar la recuperación económica después de la actual recesión producida por el COVID-19. La Fed a largo plazo buscará una tasa de inflación promedio del 2% en ganancias, inclusive de base amplia y el mercado laboral como parte de este progreso. La Fed planea continuar estimulando la economía y la inflación incluso si está por encima del objetivo anterior del 2% y mientras la inflación promedio permanezca moderada. La Fed actualmente continuará tratando de estimular la economía controlando las tasas de interés. Remontándonos a unos 50 años atrás, hemos recopilado algunas de las decisiones más importantes e históricas de la FOMC. Comenzando con la operación Twist en el año 1961. El FOMC quería apalancar la curva de rendimiento para promover las entradas de capital y fortalecer el dólar, y decidió acortar los vencimientos de la deuda pública en el mercado abierto. Luego tenemos el Saturday Night Special, que ocurrió en el año 1979, que fue cuando el FOMC aumentó las tasas de interés de la Fed en un porcentaje completo, del 11 al 12% durante el fin de semana del 6 de octubre de 1979. A continuación tuvimos los cambios en las tasas de interés del año 2001, que también trajo graves consecuencias, como resultado no solo del colapso de las .com, sino también de los efectos en la economía que se produjeron en el 11S. El FOMC recortó las tasas de interés 9 veces en el año 2001 y 4 veces después de los ataques del 11 de septiembre, llevando las tasas de interés a su nivel más bajo desde el año 1962. En su primer nivel más bajo, la tasa de interés cayó al 1,75%. Para poner eso en perspectiva, la tasa de interés de la Fed subió hasta el 5% en abril del año 2001. La Fed estaba desesperada por reforzar la oferta monetaria y quería que el gasto del consumidor aumentara drásticamente. Luego tuvimos la flexibilidad cuantitativa, que fue la del 1%, porque hay otras. Pero esto fue lo que se conoció como el primer paso para recuperarse de la crisis financiera del año 2008. El FOMC se embarcó en su primera decisión de política de flexibilización cuantitativa. Esto cambiaría para siempre la política de la Fed y la forma en que funcionaba. Esencialmente, la idea de flexibilización cuantitativa fue que la Fed decidió inyectar capital ilimitado en el mercado abierto para estimular de manera sólida la economía. Básicamente lo que tuvimos fue un cambio, ya que el FOMC compró 60 millones de dólares en valores respaldados por hipotecas de agencias, también conocidos como MBS, y deudas de agencias. Estas compras, sin embargo, no tuvieron impacto en el balance de la Fed, ya que fueron compensadas en gran medida por las ventas de tesorería, por la mesa de cuentas de mercado abierto del sistema. Ahora, en marzo del 2009, podríamos considerar el verdadero comienzo de esta política de flexibilización cuantitativa, porque en marzo el FOMC anunció que compraría 750 millones de dólares adicionales y 300 mil millones de dólares en compras de valores del tesoro. Nada compensó el crecimiento del balance de la Fed en ese momento, y como tal, puede considerarse el verdadero comienzo de la política QE de la Fed. En diciembre del año 2015 ocurrió otro hecho histórico cuando la Fed subió su tasa de interés por primera vez desde junio del año 2006, en 25 puntos básicos. Anteriormente, la tasa de interés de la Fed era de 0 a 0.25%. Luego la tasa se elevó de 0.25 al 0.5%.
Más recientemente tuvimos el recorte de tasas de interés del coronavirus de marzo del 2020. Este fue un papel muy crucial que jugó el FOMC en nuestra supervivencia económica, así como la posterior recuperación del mercado de valores que ya hemos notado a partir del colapso del COVID-19 sin precedentes. Esta fue una decisión de emergencia, donde la tasa de interés se redujo en 0,50. Básicamente pasó del 1% al 1,25%. El primer recorte de tasas de emergencia es de la crisis financiera del año 2008. Esta tasa se redujo aún más en otro anuncio de emergencias en un total de 100 puntos básicos completos, llevándonos a un rango de 0 a 0,25%. Hablemos de cómo las decisiones del FOMC afectan a los traders en diferentes niveles. El primero es el nivel del Forex. El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial y es la moneda más negociada del mundo. Cualquier cambio en las tasas de interés puede afectar enormemente. Si las tasas son más altas, el dólar estadounidense normalmente se fortalece. Sin embargo, esto significa que es malo operar con acciones de otras monedas en el momento en los que obviamente es más alto. Las tasas más bajas generalmente debilitan los dólares estadounidenses y puede ser un boom para otras monedas. Luego tenemos el mercado de acciones. Las acciones suelen ser reacias a tasas más altas. Por lo general, las tasas más altas son malas para las acciones, ya que hay más adversión al riesgo. Las tasas más bajas suelen ser algo muy bueno para las acciones en el pasado, ya que los inversores por lo general buscan asumir más riesgo. A los traders de acciones aparentemente no les gustan los aumentos de tasas de interés, especialmente cuando consideran que esos aumentos son innecesarios. La Fed fue vista como un factor importante que provocó las correcciones de finales del año del 2018 y principios del año del 2019 como un aumento de las tasas de interés que se consideraron excesivamente agresivas e innecesarias. Y finalmente tenemos los bonos. Los bonos suelen ser los más afectados por las políticas de tasas de interés de forma más directa. Y uno de los principios más fundamentales de la inversión en bonos es que las tasas de interés y los precios de los bonos están inversamente relacionados. Cuando suben las tasas de interés, los precios de los bonos bajan, y cuando las tasas de interés bajan, los precios de los bonos suben. Esto es lo que se conoce como riesgo de tasas de interés. Cuando se trata de estrategias de trading creadas alrededor de lanzamientos al estilo FOMC, por lo general solo están incorporando otras estrategias basadas en noticias, porque no existe una acción única que termine en el mismo resultado. Eso es porque las decisiones nunca son exactamente las mismas, y si lo fueran, entonces tendríamos movimientos bastante exagerados, ya que todos sabrían lo que va a pasar antes de que sucediera. Si desean operar con el FOMC, ustedes mismos deberán decidir si son o no aptos para ello. Si les encanta la alta volatilidad y la capacidad de generar una enorme cantidad de dinero en un periodo de tiempo relativamente corto debido a las grandes oscilaciones del mercado, entonces podrían estar muy interesados en aprender a operar a favor del FOMC o aprender a incorporar una estrategia de trading que de alguna manera favorezca ese exceso de volatilidad durante un periodo de tiempo donde entran en juego los comunicados de prensa de alta volatilidad. Sin nada más que agregar, gracias por acompañarme en otra presentación para aprender sobre el FOMC. Por favor, si lo disfrutaron, hagan clic en el botón me gusta y suscríbanse al canal para que pueda seguir publicando estos tipos de videos para ustedes. Hasta la próxima, traders. Muchísimos éxitos. Chao, chao.